Bueno, hoy tengo un gran reto con el capítulo de hoy. Cada prédica es un reto nuevo. Y en esta mañana, la verdad, tengo un gran reto con este capítulo. El capítulo para hoy, en el segundo libro de Samuel, que estamos exponiendo en esta serie, es el capítulo 12. Vimos el capítulo 11, el famoso pecado de David. Pero en esta mañana nos toca el capítulo 12, donde él es enfrentado. Por lo tanto, el sermón de esta mañana se titula Un pecador confrontado. No pude abarcar todo el capítulo, todo lo que yo quería, así que tuve que dividir este sermón en dos partes. Con todo y todo, tengo muchas cosas que compartir esta mañana con ustedes, conforme el Señor me ayude esta mañana y el tiempo. Antes quiero que leamos un versículo como trasfondo, para que lo tengamos en el corazón y en la mente, mientras escuchamos la exposición de este sermón. El versículo es en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo repito por la importancia del texto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Un pecador confrontado. A modo de introducción, los cristianos que pecan y no resuelven su situación, por lo general temen que le hablen de su pecado. Se esconden, huyen ante la más mínima sospecha de que los pastores o algún hermano le interesa una conversación de carácter espiritual. No quieren hablar, porque piensan que es de eso que le van a hablar. Y lo más probable es que sí. En cierta ocasión, un cristiano que yo conozco y que vivió esta experiencia de haber pecado, pero no resolvió su pecado, cuando iba a la iglesia, huía a las miradas de los hermanos y del pastor sobre todo. Porque solamente en la mirada de cada hermano veía su pecado. Veía que le querían hablar de eso, de su pecado, que no lo confesaba ni resolvía la situación. Por lo tanto, aunque iba a la iglesia, realmente se escondía. Se sentaba en lo último, la última silla o el banco, y trataba de no conversar con nadie, porque rehuía la posible conversación que podía producirse si dejaba al otro hablar. Porque él entendía que si le hablaba, era de eso que le iban a hablar, de su pecado. Estaba consciente que había una situación que resolver y que era de eso que le iban a hablar. Y yo me pregunto sanamente, ¿y a qué es que le tienen miedo? ¿A qué es que le temen? Bueno, le tienen miedo a reconocer lo que ya saben, que han pecado delante de Dios y no lo pueden negar, no lo pueden negar. Una cosa es saber que somos culpables y otra cosa es enfrentar esa culpabilidad personalmente. Sí, yo sé que yo no estoy bien. Sí, pues entonces, ¿qué tú vas a hacer con eso? Tú sabes que tú no estás bien. Y hay mucha gente que vive así siempre, en punto suspensivo. Yo sé que no estoy bien, pero no, ni hace ni de nada, no resuelve la situación. Pero todo el mundo sabe, y la persona sabe, que necesita resolver ese problema. Necesita arrepentirse. Necesita venir a Dios humillado, porque tiene que resolver su pecado. Tiene que buscar la manera de pedir perdón a Dios y a aquellos a los que ha afectado con su pecado. E incluso, en algunos casos, algunos pecados exigen una indemnización, no solamente pedir perdón. Al parecer, David siguió adelante con su vida, fingiendo que todo estaba bien. Pero los más cercanos a rey David sabían que eso no era verdad.
El mismo David sabía que eso no era verdad. No todo estaba bien. La situación estaba mal. Pero una cosa es saber que tú estás mal y otra cosa es dar los pasos para resolver la situación que está mal. En el Salmo 32, que tal parece que David lo escribió en el contexto de esta situación que estaba viviendo, en el versículo 3 y 4 de este Salmo 32, David escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso es una característica de todo aquel que ha pecado y no ha resuelto su pecado. Siente que su vida se le está secando. En vez de estar en un verdor refrescante, su vida se va secando, su vida espiritual estoy hablando. Y posiblemente hasta física y hasta su salud, posiblemente también. Porque dice David aquí: se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, o sea, cayó su pecado, sentía que sus huesos se envejecían. Oiga, la situación era difícil. Una cosa que muchas veces olvidamos es que el pecado afecta hasta la salud. No es solamente un problema espiritual. Los problemas espirituales que no se resuelven terminan produciendo depresión y problemas de salud. Y uno dice: no, eso que está deprimido. No, hay un problema espiritual que no se ha resuelto. Y en el Salmo número 51, en cuyo título sí dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Eso está en el título. O sea que ahí sabemos que este salmo lo escribió en esta situación. Dice en el versículo 11 y 12, dice que David le dijo a Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido la alegría, había perdido el gozo. Y cuando un cristiano pierde el gozo de su salvación y el gozo de su refrescante vida espiritual, es porque sabe que está mal. Está mal, su vida está mal. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que oró? Y se sinceró delante de Dios su vida espiritual y confesó lo que tenía que confesar y arregló lo que tenía que arreglar. Mientras no hace eso, su vida interna está en conflicto. Su salud espiritual está comprometida, está en problemas. Y David sintió eso. Y hasta le dijo a Dios: ay, no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Porque hasta eso lo había perdido. El gozo de la salvación. Si iba a la iglesia, todo el mundo cantando alegre y contento, y él con la boca cerrada. Porque ni puede cantar, porque no tiene gozo, no tiene alegría. Su vida espiritual está mal. Y en estos dos salmos, el propio David reflejó que tanto su condición espiritual como su condición emocional no estaban bien. Cuando callamos el pecado y no lo confrontamos correctamente para solucionarlo, tanto el alma como el cuerpo lo sufren. Tanto el alma como el cuerpo lo sufren. Sin embargo, nadie se atrevía a decirle nada. ¿A quién le va a decir algo a rey David? David, tú estás así porque tú te acuerdas que tú hiciste lo que tú hiciste con Betsabé, el pobre Urías, que lo mandaste a matar. ¿Quién se atrevía a decirle algo al rey David? Pero David sabía lo que estaba viviendo y el por qué. Una cosa es confrontar a un pecador común y corriente y otra cosa es confrontar a un rey que es pecador. O a un pecador que es rey. ¿Verdad? Dios envió un hombre al que David respetaba y al que sin duda lo iba a escuchar. ¿Usted se acuerda de ese hombre amalecita que vino donde David cuando no era rey todavía? Y le dijo: te traigo una noticia. El rey Saúl murió. Murió en la batalla, lo encontré en el campo. Y me dijo que ya, por favor, lo acabara de matar porque ya no podía con la angustia. Y yo lo maté.
estaba pensando que David le iba a dar la medalla de Duarte Sánchez y Mella, qué sé yo, una cosa, una honra, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? Por tu propia boca te condenaste, mátenlo, porque has dicho que has matado al ungido de Jehová. O sea, David no era fácil, ¿verdad? O sea que ponerse los pantalones para decirle, rey, tú has pecado, había que tener valor y también saber que lo iba a respetar. Mire, Dios mandó a un hombre que era profeta y que se llamaba Natán. Dios le dio esa responsabilidad a Natán de enfrentar al rey David para que reconociera su pecado. Hay gente que no todo el mundo puede enfrentar con su pecado porque no lo va a reconocer, lo va a tener en poco. Pero al profeta no lo puede tener en poco. Al profeta no le puede decir, no, porque tú sabes, yo soy el rey. David respetaba a los profetas de Dios y tenía un alto concepto de los hombres de Dios. Así que el primer punto o encabezado de mi sermón esta mañana te titula Un profeta confrontador, versículo 1 al 4. Aquí notamos que Natán viene donde David. Pero quiero hacer un contraste primero entre Natán, el profeta Natán y el profeta Samuel. Estos dos hombres eran hombres de Dios y eran profetas, pero actuaron de forma diferente. Cuando Saúl usurpó la función sacerdotal de Samuel, y hizo un sacrificio ahí porque los soldados estaban por desbandar y estaban perdiendo la moral, Saúl tomó la función de Samuel, que no llegaba, hizo sacrificio y todo eso, y llegó Samuel. ¿Y qué le dijo Samuel? Le dijo, locamente has hecho. Punto. Sin mucha vuelta y sin muchas cosas, locamente has hecho. 1 Samuel capítulo 13, verso 3. Y cuando luchó contra los amalecitas y perdonó la vida del rey y perdonó a los animales más bonitos, vino Samuel y Samuel no dio mucha vuelta y muchas cosas. Él dijo, ¿y qué es ese balido de oveja que yo oigo? Y ese bramido de vacas, que yo oigo con mis oídos. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Fue claro y pelado. Samuel fue directo. Sin embargo, Natán vino con una técnica diferente. Natán vino donde el rey David y se introdujo con una historia de carácter alegórico o alegórica. Es decir, una parábola, una historia ficticia, pero era una ilustración. Porque él quería provocar en el rey David que se viera reflejado en esa historia. Lamentablemente, su ceguera espiritual en ese momento no le permitió verse a sí mismo en esa parábola. No significa que la culpabilidad del rey David fuera menor, porque él usó una historia y no lo confrontó directamente. Todo el que peca por omisión o por comisión, por intención o por ignorancia, por descuido o por seducción, sabe que es responsable, que es culpable delante de Dios, y ambos necesitan la confesión y el arrepentimiento sincero para obtener el perdón de Dios. David era de carácter fuerte, vuelvo y repito, y también eso pudo haber influido en la manera sutil en la que Natán lo abordó. En los tiempos que me crié en Santo Domingo, había uno de los ancianos, pastores de la iglesia, que tenía esa característica de Natán. Y fue el que me bautizó a mí. Era un señor de esos lados del campamento Madre Vieja. Y llegó a Santo Domingo, se entregó al Señor. Primero, él llegó con conocimiento del Evangelio a Santo Domingo. Y él se paraba en las esquinas de las calles a predicar el Evangelio, pero él mismo no era cristiano. Pero a él le gustaba el Evangelio. Se llamaba Roque Núñez, un querido hermano. Pero después él se entregó al Señor y llegó a ser parte de los ancianos de la iglesia. Ese me dio doctrina de bautismo, me enseñó de vida cristiana y me bautizó en los cursillos. Pero él tenía una característica: él llegaba a su casa a las 10 de la mañana y si llegó a esa hora, olvídese de cocinar, porque usted no iba a cocinar ese día. Él se sentaba con usted y le hacía 2, 3, 4, 5 historias. Y usted dice, ¿pero para qué me cuenta, don Roque, esas historias? ¿Qué será lo que me quiere decir?
Le decíamos en la iglesia el hombre parábola. Sí, porque él siempre venía con una historia, una parábola. Pero después de 2 horas haciendo la historia, entonces él le leía 2 versículos de la Biblia y usted caía. Ya sé lo que me quiere decir. Ya sé lo que me quiere decir. Y si llegaba a su casa a las 8 de la noche, olvídese, usted se va a acostar a las 12. Porque el hombre conversaba mucho, pero cuando él se iba, le dejaba una enseñanza. Bueno, así vino Natán a David. Él vino con una historia. Y la historia fue la siguiente. Capítulo 12, verso 1 al 4. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Usted lee esta historia, ya usted una vez dice: no, ese hombre está mal. Porque este hombre tiene finca, tiene tierra, tiene vaca. Entonces, ¿por qué tiene que quitar la única ovejita que tiene el vecino de él? No, eso indiscutiblemente que eso está mal. Dice el comentario bíblico contemporáneo lo siguiente sobre esta historia. Una historia bien contada tiene la capacidad de generar sentimientos, emociones y decisiones independientemente de si lo que se cuenta ha ocurrido realmente o es inventado. El truco está en que la historia tenga un referente en la realidad humana, de modo que el oyente pueda identificarse con ella. Eso fue exactamente lo que sucedió con David. Esta historia le llegó a las cuerdas del corazón. Y antes que Natán, el profeta, terminara con la conclusión y una enseñanza y una aplicación, David dijo: no, ese hombre es digno de muerte, eso hay que matarlo, porque no tuvo misericordia. Y además tiene que pagar 4 veces la cordera. Porque en Éxodo capítulo 22, versículo 1, en la ley decía que si usted se robó una oveja, una vaca, tiene que pagarlo 4 veces. Usted se robó la vaca, tiene que dar 4 vacas. Eso es aquí. Por eso Mateo, cuando se entrega al Señor, Zaqueo, cuando se entregó al Señor, dice: y si he robado a alguien, le devuelvo 4 tantos. Es decir, 4 veces lo que yo le robé. O sea que para usted decir eso, está seguro que usted no robó, ¿verdad? Entonces, Zaqueo dijo: y si he robado a alguien, le devuelvo cuadruplicado lo que le he quitado. Y es por eso, porque Éxodo capítulo 22, versículo 1, contemplaba esa ley. Lo que usted se roba, te lo devuelve 4 veces. Entonces, ¿quién no se sensibiliza a favor del pobre cuando lee esa historia? Oiga, si usted no se sensibiliza cuando le cuentan una cosa así, si usted no llora cuando ve una película que abusan del pobre, entonces apague eso y váyase, porque usted no tiene sentimiento. Pero David era un hombre con sentimiento, no le gustaba la injusticia. Pero entonces aquí viene el versículo 5 y el 6, tenemos un pecador airado. David dice el versículo, entonces David cuando oye esa historia y se identifica con el hombre pobre que fue abusado por el hombre rico, y dice que se encendió la ira de David. Dice el versículo 5 y 6, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bueno, hasta ahí va bien. Sin saberlo, David pronunció su propia sentencia de muerte y compensación, porque lo que él no sabía era que estaban contando en esa historia su propia historia. ¿Cuántas mujeres y concubinas tenía David? Según yo he contado, tenía mínimo 10. 10 esposas y algunas concubinas. Pero el de la historia tenía ¿cuántas corderas? Una sola. Y David tenía varias esposas y concubinas. Pero a él le gustó Betsabé, la esposa de Urías Eteo.
y la mandó a buscar y pecó con ella. ¿Por qué? Si tú tienes 10, ¿por qué tienes que ir a quitarle a la mujer a Urías? Y encima de eso lo mandó a matar. Esa historia reflejaba la historia del rey David. Pero lamentablemente David no se vio en esa historia. Lo que él vio fue la maldad de ese hombre rico. Y dijo, mal ha hecho ese hombre, hay que matarlo. Y que pague 4 veces lo que hizo. Muchas veces vemos con mucha facilidad el mal de los demás. Y el mal nuestro no lo vemos. Nos incluimos todos ahí. David actuó como muchas veces nosotros actuamos. Cuando se trata de nosotros somos muy misericordiosos, pero al otro lo sentenciamos a la horca y hasta tiramos del cadalso para que se acabe de morir. David aborrecía el abuso y la injusticia, pero cuando él cruzó los límites de su autoridad, abusando de Betsabé y matando a su marido, no vio su propia culpabilidad. Él no vio. No pudo decir, oye, pero ese hombre soy yo. Tuvo entonces que venir ahí la confrontación de Natán, el profeta. Y entonces aquí entramos en el tercer punto. Un pecador confrontado. Dice el versículo 7 que entonces Natán le dijo, ese hombre eres tú. Espérese, ahí cambia la película, un momento. Tú eres aquel hombre. Eso cambia la perspectiva de todo. Sí, tú eres ese hombre, David, que actuaste abusivamente contra tu prójimo y te faltó misericordia. Esa parábola eres tú mismo. Yo no sé cómo, yo quisiera como dramatizarlo, escribir un guión para una película, no sé, pero ese momento debió de ser muy revelador para David. Oiga, David se cayó. No dijo, no, porque espérate, yo soy el rey, no me habla así. No, David se cayó. Me imagino que al escuchar estas palabras del profeta, hubo un silencio sepulcral, como decimos, un silencio total, una pausa obligatoria, porque esas palabras ameritaban un examen interior de parte de David. ¿Cómo? Que soy yo. Espérate, un momento. Déjame ir en la habitación y encerrarme. Déjame ver. Espérate, porque tú me has arremecido la conciencia con lo que me has dicho. Ese hombre soy yo. Sí, señor rey David, ese hombre es usted. Hay que tener humildad para hacer un stop y decir, espérate. Esas palabras debieron traspasar la conciencia de David con una fuerza mayor que la de cualquier espada. Inmediatamente David fue convicto de pecado. Yo no sé si fue ahí en ese momento que se metió en su habitación y escribió el Salmo 51, o fue después de 2 o 3 meses. El asunto es que escribió después el Salmo 51 y posiblemente el Salmo 32 también. Entonces el profeta fue ahí que le entregó el mensaje de Dios que Dios le dio para entregárselo a David. Versículo 7, parte B, hasta el versículo 12. Ese mensaje tiene tres cosas. Primero, Dios le mandó a decir a David, mira, fui yo quien te hizo lo que tú eres. Versículo 7, parte B y versículo 8. Así ha dicho Jehová, le dijo Natán, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Yo te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría dado más. Te habría añadido más. Puso a David en perspectiva. Mira, tú eres rey y caíste en el pecado de los políticos, que te creíste más de la cuenta. La autoridad. Pero tú eres lo que eres, porque yo te hice rey. Se lo está recordando. Yo te ungí por rey. Yo te di la casa de Saúl. Es más, yo te di a Israel y a Judá. Y por si fuera poco, te habría dado más. Si tú me pides, yo te hubiese dado más. Lo que tú eres porque yo te hice. ¿Quién era David antes de que Samuel se apareciera en su casa y lo entrevistara todito y lo ungiera con el aceite de la unción para ser el futuro rey de Israel en sustitución de Saúl? ¿Quién era David? El hijo más pequeño de Isaí, el que cuidaba las ovejas de su padre. Quizá David nunca se imaginó que iba a salir de su campo para ir a la capital, que iba a llegar a ser el presidente.
para ponerlo en contexto moderno, ¿verdad? Quizás nunca se imaginó eso, pero le tocó, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo ungió. Simplemente era un pastor de ovejas y Dios lo llevó a la presidencia, Dios lo llevó a ser rey. Dios lo escogió y lo hizo de pastor de ovejas al rey de Israel por 40 años. A veces es bueno recordar que antes de conocer a Cristo no éramos nada. Y que ahora que conocemos a Cristo seguimos haciendo nada, excepto que somos pecadores perdonados. Ahí sí. Eso sí es bueno, ser un pecador perdonado. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, que nos escogió y nos llamó por medio de Cristo y nos atrajo a Él, todavía estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted no sabe, ni yo tampoco sé, si yo no hubiese recibido a Cristo en la edad de mi infancia, si yo hubiera sido un delincuente también de la sociedad. Lo que hubiésemos llegado a hacer si no hubiésemos conocido a Cristo, no nos lo imaginamos. Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Porque Dios en su misericordia nos eligió, nos llamó y nos puso en Cristo. Oh, hermano, nunca te olvides de tu condición de pecador y de tu condición de perdonado por la gracia de Dios. Nunca olvides eso. Estamos sentados en una silla en esta mañana o en un banco, en cualquier iglesia, no porque somos lo mejor de entre los pecadores que Dios encontró y dijo, a este yo lo voy a perdonar, porque este de los pecadores este es el menos malo. No fue por nuestras virtudes o cualidades que Dios se vio obligado a darnos la oportunidad. Porque bien dice la Biblia en Isaías capítulo 64, verso 6, que nuestras virtudes, si es que tenemos, son como trapos de injusticia, como trapos de inmundicia. Si alguna vez Dios nos da permiso para gloriarnos en algo, solo tenemos derecho de hacerlo en la gracia de Dios. Y decir, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso lo dijo el gran apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. La segunda cosa que Dios le mandó a decir a David: has tenido en poco mi palabra al hacer lo que hiciste. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Simplemente cuando pecamos estamos tomando en poco la palabra de Dios y la estamos pisoteando. Cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, estamos diciendo que la palabra de Dios es de poca importancia para nosotros y lo que nos importa es hacer lo que yo quiero hacer. Entonces tenemos en poco la palabra de Dios. Por lo tanto, sabemos bien lo que Dios opina sobre el pecado, pero permitimos que nuestra debilidad o deseo de hacer lo malo sea mayor que el temor que le profesamos a Dios. En cierto momento, allá en Puerto Plata, perdone que yo menciono mucho a Puerto Plata y la Suprema de vez en cuando. En cierto momento, allá en Puerto Plata, dos muchachas de la iglesia que yo quería muchísimo, las dos vienen y me dicen: Payán, yo me voy a casar. ¿Y cuándo tú has traído novio aquí a esta iglesia? Dice: no, porque son inconversos. ¿Y dónde la Biblia te apoya eso? Busca un versículo o la mitad de uno. Dice: no, yo sé lo que la Biblia dice de eso, usted sabe. Pero yo lo voy a hacer porque aquí no hay hombre en la iglesia. Que no hay hombre en la iglesia. O sea, Dios no te lo puede traer de la luna.
Dios no te lo puede traer en una parte. Tú tienes que buscarlo tú. Está bien. Después las visité a las dos por separado en sus casas y unos cuantos versículos y hablé con ellas. Me dice, mira para allá, tú puedes decirme todo lo que tú quieras, pero yo voy a hacer lo que yo dije que voy a hacer. Y yo, perfecto. La conversación terminó, gracias, buenas noches. Y ya dijo, tú me puedes decir todo lo que tú quieras, pero ya yo voy a hacer lo que yo dije. Eso es tener en poco la palabra de Dios. No te importa lo que la palabra de Dios dice, yo lo voy a hacer porque ya yo lo decidí. Eso es tener en poco la palabra de Dios. Y eso hizo David. David conocía la palabra de Jehová. David conocía la voluntad de Dios, pero por encima de eso mandó a buscar a Betsabé, mató al marido de Betsabé para quedarse con ella. Hizo lo malo delante de Jehová. Tuvo en poco la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿y por qué tuviste en poco? Dios le dijo, ¿por qué tuviste en poco mis palabras? Y Dios nos dice a nosotros hoy lo mismo. Mientras reflexionaba sobre esta expresión, me puse a escribir en una hoja qué significa tener en poco la palabra de Dios. Y yo escribí algunas cosas que quiero que ustedes la tomen para reflexión. Y a eso usted le puede agregar más. Pero yo escribí lo siguiente. ¿Qué significa tener en poco la palabra de Dios? Leerla con poco sentido de urgencia. 2. Leerla con poco o ningún sentido de pertinencia. Pertinencia quiere decir que, eso tiene que ver conmigo. 3. Tomarla a la ligera como si fueran palabras de hombres falibles y no palabras de Dios. 4. Posponer mi obediencia a ella. 5. Considerándola como buena para la antigüedad, pero sin valor para el hombre de hoy. Usted no ha oído gente que dice, bueno, la Biblia se escribió para la gente de ese tiempo, pero ahora ya los tiempos han cambiado. No, la palabra de Dios sigue siendo buena para nosotros. 6. Séptimo, ya no sé por cuál voy. Reconocer que tiene autoridad por cuanto viene de Dios, pero creer que es opcional mi sometimiento a ella. Otra, tener en poco la palabra de Dios es reconocer que es verdadera, pero seguir adelante con nuestra voluntad de hacer lo contrario. Eso es tener en poco la palabra de Dios. Isaías, capítulo 66, el último capítulo de Isaías, el versículo 2, tiene un versículo que a mí, Payán llora poco, pero hay versículos que me arrancan una lágrima y más. Dice este versículo, Isaías 66, versículo 2, la clase de persona que a Dios le gusta. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y oiga esto, y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. ¿Usted ha temblado alguna vez por la palabra de Dios? Cuando lee lo que dice la palabra de Dios. Y este versículo me encanta, porque Dios me lo dio hace muchos años atrás, cuando yo era un jovencito de 17 años, y pasé la noche en la sala de mi casa, luchando con Dios como Jacob, con el ángel, porque yo estaba sintiendo ya el llamado de Dios para dedicar mi vida a la predicación del evangelio. Y yo estaba en esa lucha. Y yo dije a mi papá, a mi mamá, mire, no me voy a acostar. Yo voy a estar en la sala con la luz prendida y yo voy a pasar la noche entera leyendo ahí. Así que no se asusten, soy yo. Y yo leí mucho, Isaías, hasta escribí una canción que anda por ahí de Payán, La Madrugada se llama. Creo que Maribel se la sabe. La Madrugada, basada en Isaías 41. Y leí también Isaías capítulo 66, versículo 2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Oiga, yo me puse así, temblé, lloré y después cerré la Biblia y digo, ya Señor, no voy a pelear más. Ya, está bien, voy a ser misionero porque voy a perder. Tiembla a mi palabra. Oh, hermano, que el Señor nos ayude a temblar frente a la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, ya eso es, no pelee con eso. Si tenemos que escoger entre hacer lo que la palabra de Dios dice y las opiniones de los expertos de hoy, que saben de todo menos lo que Dios dice,
No tengamos en poco nunca la palabra de Dios. Escojamos siempre lo que Dios dice. Porque siempre que uno escoge lo que Dios dice, siempre nos va a ir bien. Siempre. Dios siempre va a honrar a los que le honran su palabra. Y va a deshonrar a aquellos que deshonran su palabra. Fijémonos en las últimas palabras de Dios en el versículo 8. Volviendo a 2 Samuel capítulo 12. Cuando Dios le recordó a David todo lo que le había dado, siendo él nada, le dijo, y si esto fuera poco, te habría añadido más. Oh, Dios siempre tiene algo más para nosotros si nos mantenemos en obediencia. Pero ¿qué le dijo? Ha tenido en poco mi palabra al hacer lo que hiciste. Yo te hubiera añadido más, pero me fallaste. Bueno, estoy nervioso ya. Número 3. Tercera cosa que Dios le mandó a decir a David. Este será el castigo que te daré. Versículo 10, 11 y 12. El pecado siempre trae su castigo. Y Dios le mandó su castigo a David. Y la verdad que no quisiera estar en los zapatos de David. Porque no le tocó fácil. David dijo del hombre de la historia parabólica de Natán. Ese hombre debe morir. Además debe pagar 4 veces. Bueno, David le hicieron pagar más de 4 veces. Más de 4 veces. Primero, Dios le dijo, no se apartará la espada de tu familia. No se apartará la espada de tu familia. Yo no sé por qué, cuál es el misterio, pero los pecados de los hombres siempre se reflejan en los problemas de la familia. Quizás porque eso es la cosa que más le duele a uno. Esa es la cosa que más le duele a uno. Si su hijo está bien, usted está contento, pero si su hijo está sufriendo, usted sufre. Ningún padre quiere ver a un hijo sufriendo. Y Dios le dijo, no se apartará, número 1, no se apartará la espada de tu familia, verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. La espada no se apartará de tu casa. En los capítulos siguientes de 2 Samuel se verá el cumplimiento de esta sentencia. Mire, primero, Amnón, que fue el primer hijo que tuvo David, o sea, el primogénito de todos, el primer hijo, 2 Samuel capítulo 3, en el versículo 2, cuando lo nombraron rey de Hebrón nada más. Ese hijo, que era el mayor de todos los hijos que tuvo, violó a su media hermana, creo que Tamar. A su media hermana la violó. La Biblia dice que el hombre se enamoró de ella. Amnón se enamoró de su hermana y se fingió que estaba enfermo. Y fueron a decir, ¿qué es lo que te pasa? Y yo, no, yo quiero que mi hermana fulana venga, que me cocine lo que ella sabe que me gusta, unas tortas, unas cosas. Pues si tú estás enfermo y al médico, tienes que ir, ¿verdad que sí? No, él quería que su hermana viniera y le cocinara. Yo, ¿cuánto? Y vino, la hermana vino y le cocinó lo que a él le gustaba. Y cuando vino a la cama y le trajo el plato de comida, la agarró y la Biblia dice y la forzó y se acostó con ella. Violó a su hermana. Ningún papá quiere que eso se dé en la familia. Nadie quiere que eso se dé en su familia. Que un hijo suyo viola a su hermana. Eso es vergonzoso. Vergonzoso. Y después que viola a su hermana, entonces le cogió un odio que la botó de la casa. Y siendo esa muchacha, hija del rey, tenía un vestido de color especial que nada más usaban las hijas de los reyes. Dice que se rasgó su vestido, se rompió el vestido y se fue por los montes llorando su virginidad y su desgracia. Y ella le dijo, no, pero no hagas eso conmigo. Habla con papá porque seguro él va a decir que sí, yo me caso contigo, no hay problema. Pero no me hagas eso. Y él dijo, no, ven. Y Amnón violó a su hermana. Y ahí comenzó el problema. Pero ahí no se terminó el problema. Más adelante, número 2, Absalón, el tercer hijo de David, cuando se enteró de eso, dijo, no te preocupes, ven para acá, para mi casa, a la muchacha, quédate ahí, olvídate de eso, que es hermano tuyo. No te vas a poner a pelear con tu hermano, deja eso. Pero Absalón se quedó con esa.
y acechó un día a Amnón y lo mató. Se cumplió lo que dice, lo que Dios le dijo: la espada no se apartará de tu casa. Un hermano que mató a su otro hermano porque violó a su hermana. Imagínense cómo se sentía el rey David. Nadie que tenga problemas en la familia así se va a sentir bien. Pero eso no fue todo. Más adelante, otro hijo de David, llamado Adonías, que fue el cuarto hijo, según 2 Samuel capítulo 3, verso 4, se proclamó el heredero del trono y le dio un intento de golpe de estado, vamos a llamar así, a su papá, el rey David. Y cuando eso ocurrió, entonces Betsabé, que tuvo un segundo hijo con David, y ese segundo hijo se llamaba Salomón, fue donde David le dijo: pero ven acá, tú no me dijiste a mí que es Salomón que se va a sentar en el trono. Sí, así mismo es. Por ahí está Adonías diciendo que él es rey. Dice: ¿cómo? Mándame a buscar a Salomón, ven, que yo lo voy a nombrar ya. Ya David estaba viejo. Y David mandó a buscar a Salomón y lo nombró rey. Pero Adonías se quedó con eso. Él no pudo lograrlo. Y después Adonías tuvo que ser asesinado porque le estaba causando problemas a Salomón. Uno de los sufrimientos más dolorosos para los padres es ver que sus hijos no se llevan bien. Pero hay un conflicto peor, y es ver lo que ellos tienen problemas todo el tiempo y que uno mata a otro. Eso es lo peor de lo peor. Sin duda, que te digan: tu hijo mató a su hermano. Eso debe ser grave, grave, grave. Los pecados son personales. Y el profeta Ezequiel dice que cada quien por su pecado, el alma que pecare, esa morirá. O sea, cada quien debe pagar por su pecado. Pero el hecho es que hay pecados que afectan a otros. Afectan a otros. Uno debe pagar por sus propios pecados. Sin embargo, hay ocasiones que alcanzan a nuestros hijos y más allá. Aunque fue temeroso de Dios por su pecado con Betsabé, David tuvo que ver todo eso pasando en su familia. Todo eso en su familia. David tuvo que ver cómo el juicio entró en su casa y consumió a sus propios hijos. Y esto nos sirve de advertencia aún en el día de hoy. Segundo, otra cosa dentro de esto es que Dios le dijo: lo que tú hiciste en secreto, eso mismo te harán en público. Aquí se va poniendo fea la cosa. Versículos 11 y 12. Así ha dicho Jehová: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Eso se cumplió literalmente punto por punto y coma por coma. Esto está en el capítulo 16. Absalón, hijo de David, se levantó contra su padre para dar un golpe de estado. Y David, por proteger a su hijo, por no matarlo, le dijo al general: vamos de aquí del palacio y déjalo que él llegue. Déjalo que él llegue. Vámonos de aquí. Y se fue. David se fue con el general Joab, se fue con sus hombres, pero dejó a las mujeres solas en el palacio, cuidando la casa. Y la Biblia dice que cuando llegó Absalón le pregunta al consejero de David, se me fue el nombre, Aitofel, sí, el consejero más cercano de David. Dice: ¿qué yo puedo hacer que le sea repulsivo a mi papá? Y el mismo Aitofel le dijo: acuérdate con las mujeres de tu papá. Eso va a ser la cosa más terrible que tú le puedas hacer a tu papá. Y dijo: está bien. Y en el mismo terrado donde David vio a Betsabé bañándose, dijo: mándeme a buscar a esa muchacha porque desde aquí la veo bien. Ahí mismo dice: aquí está bien. Y le pusieron una carpa y mandaron a buscar las mujeres de David. Y ahí mismo, a la vista, como quien dice, a la vista del pueblo, porque fue en el terrado,
ahí mismo Absalón se acostó con las mujeres de su papá. Y uno lee esto y se pone la mano en la cabeza, dice, si hay una cosa que los hijos tienen que respetar, debe ser a su papá. Si tú no respetas eso, tú no respetas a nadie, ni en el cielo ni en la tierra. Y dice, capítulo 16, versículo 22, entonces pusieron para Absalón una tienda, o una carpa, como yo dije ahorita, sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Bueno, este hecho es tan perverso que no voy a decir muchas cosas, voy a decir nada más una cosita. No hay duda de que esto ocurrió como un juicio de Dios, pero eso refleja también la bajeza que tenía Absalón en su mente y en su corazón, y la falta de respeto que tenía a su papá. Porque usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero a su papá usted lo respeta. Pero Absalón no respetó a su papá ni en la intimidad. Sus mujeres, sus esposas, eso no se toca, eso es tu papá. Una bajeza muy, muy fea, una perversidad, no hay palabra para eso. Dice maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Es una de las maldiciones que aparecen en Deuteronomio capítulo 27. Y hasta el fondo, hasta ahí llegó Absalón. Lo que le pasó a David fue como castigo de Dios. Pero hay de Absalón que se prestó para esa bajeza tan terrible. Y lo que sigue a continuación es la confesión de arrepentimiento de David en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pero este va a ser el tema del próximo sermón, porque quiero tratar el arrepentimiento de David y el Salmo 51 y el Salmo 32 aparte, como un sermón aparte. Pero este será otro sermón. Concluimos esta mañana con 3 lecciones que aprendemos de la parte que hemos visto hasta hoy. Número 1, el pecado debe ser confrontado. No podemos permitir que el pecado sobreviva silenciosamente en nuestras vidas, ni en la iglesia del Señor, y vivir como que no hemos hecho nada. Si lo permitimos, Dios nos juzgará severamente tarde o temprano, y pagaremos por ser indulgentes con lo que debemos ser intolerantes. Por el pecado, Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso. Por el pecado, Dios mató a Can. Por el pecado, Dios envió a Israel al exilio babilónico por 70 años. Y por el pecado, Dios va a mandar al pecador al infierno si no se arrepiente antes. Entonces el pecado es un tema serio que hay que confrontarlo y hay que resolverlo. En el Nuevo Testamento vemos en 1 Corintios capítulo 5 que el apóstol, en Hechos capítulo 5, que Pedro enfrentó a Ananías y Zafira, una pareja de esposos, que pensó que podía mentirle a Dios y a los apóstoles. Y dijeron, vamos a vender esta finca que tenemos y le vamos a dar todo a la iglesia. Porque estaban recogiendo ofrendas para los pobres. Y dijeron a Dios y dijeron a los apóstoles, eso es lo que vamos a hacer para, usted sabe, para mostrar su espiritualidad, su sentido de compasión por los demás. Se comprometieron con Dios, pero después que vendieron su terreno y vieron mucho dinero, dice la Biblia, lo vieron mucho y le dieron una parte a la iglesia y la otra parte se quedaron con ella. Y le dijeron a los apóstoles, eso fue todo lo que nos dieron por la finca, cojan eso. Y el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, le dice, ¿y eso fue todo? Y ellos dijeron, sí, eso fue todo. Y el apóstol Pedro le dice, ¿por qué os ha engañado Satanás para mentir al Espíritu Santo? El problema no era el dinero, porque Dios no necesita tu dinero, ni el mío. Dios necesita tu corazón. Un corazón limpio, sin maldad, sin mentira. Ustedes podían decir, vamos a vender la finca y yo le voy a dar 50%. No hay ningún problema, la iglesia lo recibe también. Pero después que te comprometiste con Dios, no venga con una patraña, una cosa, no. Porque Dios no es relajo. Y la Biblia dice que cayeron muertos los dos. Por esa cosita que hicieron contra el Señor. Hubiesen disfrutado la finca y todo lo demás, pero el Señor lo llevó. El Señor lo cortó
le cortó su vida. Así que no pudieron disfrutar ni la finca ni disfrutar nada. Y en 1 Corintios capítulo 5 tenemos que el apóstol Pablo enfrentó a un hombre que estaba viviendo en fornicación con la mujer de su papá. ¿Y qué dijo Pablo ahí? El tal sea entregado a Satanás. Un cristiano entregado a Satanás. Oye, eso es fuerte. El tal sea entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero su alma sea salva el día del Señor. Porque mientras está así en la iglesia, viviendo en esa situación, es una vergüenza para la iglesia y para el evangelio. Segunda enseñanza. Recordemos diariamente que sin Cristo no éramos nada, ni seremos nada jamás. No importa si nunca estuvimos hundidos en lo más sucio del pecado, o si por la misericordia de Dios conocimos poco de las profundidades de los enredos del mundo y sus pecados. Sea cual sea la situación, la verdad es que a los dos nos salvó el Señor. Yo me entregué al Señor niño de 8 años. Estaba diciendo, no anduve en la cosa del mundo. Sí, pero el Señor me salvó. Y tal vez usted tuvo que andar por el mundo y hacer cosas, pero el Señor lo salvó también a usted. El Señor me salvó a mí doble, que me salvó mi alma y me salvó de que le diera mi juventud al mundo y al diablo y a las cosas pecaminosas. Pero se lo agradecemos igualmente al Señor. Nos salvó por su gracia. Y tercero y último, nunca debemos tomar en poco la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha revelado en su palabra, todo es verdad. Tratarla como poca cosa, algo con tan poco valor, como para yo no rebajarme, si se puede, si usted quiere usar esa palabra, de que a someterme a ella. No. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Eso es negarnos a aceptar que su palabra es divina y que su palabra es digna de mi absoluta obediencia. Si la tengo en poco, entonces no estoy reconociendo que yo merezco someterme a ella. Y si usted, amigo mío, que escucha este sermón, no es un hijo de Dios, porque no se ha atrevido a reconocer que usted necesita someterse a Cristo como Salvador, usted se va a perder en su pecado, en el infierno, porque para ser salvo tiene que reconocer que Cristo es el Salvador y someterse al Salvador, que es el Señor. Tiene que confesarle como su Salvador, reconocer que Él dio su vida en la cruz para borrar nuestros pecados. Por lo tanto, te invitamos a rendirte a Cristo y poner tu fe en el único Salvador de los pecadores, que es el Señor. Que el Señor nos bendiga y que el Señor te llame para entregar tu alma a Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que hay historias difíciles registradas en la Biblia, pero como dijo el apóstol Pablo, todo se escribió para amonestarnos a nosotros, que nos ha tocado vivir los últimos tiempos. Esta historia fea de David también tiene enseñanza para nosotros. Ayúdanos a reconocer de dónde nos sacaste para traernos a la bondad y a la gracia de Dios. Ayúdanos a respetar siempre tu palabra, no tenerla en poco. Ayúdanos, Señor, siempre a honrar tu palabra. Por el nombre de Cristo. Amén.